sea f de x, y, z un s, escalador, función filter y gran f de x, y, z sean un campo vectorial 3D para cada expresión, decide primero si es significativa, y si es así, si el resultado es un campo escalador S o un campo vectorial. Para una revisión rápida, encontramos el gradiente de una función de f, y el resultado ya no es una función o un campo escalador S, sino un campo vectorial. Determinamos que una aparición de un campo vectorial, y el resultado es ya no es un campo vectorial, sino un campo escalador S. Y por último, determinamos la curvatura de un campo vectorial. Y siempre y cuando el vector del campo es tridimensional, la curvatura de un campo vectorial es otro campo vectorial. Así que viendo el número 1, empezamos con un gradiente de la función f, que da como resultado un campo vectorial, y luego encontramos la divergencia de ese campo vectorial, lo que resulta en campo o función escaladora. El número 1 es significativo, el resultado es un escalador en ese campo o función. Número 2, empecemos con divergencia de la función f, no determinamos el divergencia de una función f, determinamos la divergencia de un campo vectorial. La f número 2 no tiene sentido. Número 3. El gradiente de f es un campo vectorial, pero la divergencia de el campo vectorial f es un campo o función escalar, y no podemos determinar el producto cruzado de un campo vectorial. Y un número de campo con escalador S3 no tiene sentido. Número 4. Empezamos con la divergencia del campo vectorial f, que da como resultado una S campo o función escaladora. Y luego queremos financiar el divergencia de ese campo escalador, cosa que no podemos hacer. Solo financiamos la divergencia de un campo vectorial. El número 4 no tiene sentido. Y por último, del número 5, empezamos con la divergencia del campo vectorial f, que da como resultado un campo escalador en S o función, y luego tenemos. Determina el gradiente de ese campo o función del escalador S, lo que da como resultado un campo vectorial. El número 5 es significativo y da como resultado un campo vectorial. Espero que te haya resultado útil.